El caso de hoy trata sobre Joseph Nasso, un asesino en serie estadounidense que fue condenado a muerte debido al asesinato de 4 mujeres, aunque se sospecha que fueran varias más. También fue una persona de interés en el caso del asesino del alfabeto, aunque finalmente tuvo que ser descartado ya que solo contaban con pruebas circunstanciales. Antes de empezar, os recuerdo que tengo un canal de Telegram donde podemos hablar y además me gustaría que os unieseis también para poder haceros encuestas, pediros opinión acerca de los vídeos, etc. Os lo dejo tanto en la descripción como en los comentarios del vídeo. Sin más que decir, comencemos con el caso. Joseph Nasso es el hombre que veis ahora mismo en pantalla. A diferencia de otros asesinos seriales, Joseph no tuvo una infancia ni dura, ni tampoco conflictiva ni violenta. Es más, podríamos decir que todo lo contrario. Nació el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York. Desde muy pequeño comenzó a tener actitudes dominantes frente a los demás e incluso llegó a ingresar en la Fuerza Aérea estadounidense en la década de los 50. Allí conocería a su primera esposa, llamada Judith, con quien pasó 18 años de su vida y con quien también tuvo un hijo. Sin embargo, Charles, su hijo, desarrollaría esquizofrenia con el paso del tiempo, por lo que su padre le tuvo que cuidar varios años. Finalmente, debido a varios problemas del matrimonio, se acabaron divorciando. Así pues, Nasso se convirtió en un fotógrafo y viajó por diferentes partes del país, por ejemplo Sacramento o Nevada. En este último lugar fue donde finalmente lo arrestaron en 2011. Además, debido a que tenía un pasado conflictivo, especialmente con pequeños hurtos y robos menores, era conocido como Crazy Joe, que sería algo así como el Loco Joe. Llegados a este punto, es necesaria una aclaración sobre este caso. Durante la década de los 70, en Rochester, que recordemos era el lugar donde Joseph había nacido y vivido durante mucho tiempo, comenzaron a suceder una serie de crímenes. En total fueron 3, que se destinaron a una persona que era denominada como el asesino del alfabeto, básicamente por su proceder criminal. Así pues, la primera víctima de este asesino serial sería Carmen Colon, que contaba con 10 años de edad para el momento de su desaparición el 16 de noviembre de 1971. Se le encontró a 12 kilómetros de donde se la había visto por última vez tan solo 2 días antes, y su tío fue el principal sospechoso, pero finalmente este hombre decidió quitarse la vida 20 años después, en 1991. La segunda víctima fue Wanda Walkowicz, de 11 años, desaparecida el 2 de abril de 1973. Tan solo estuvo un día desaparecida, pero cuando la encontraron supieron rápidamente que había fallecido a causa del estrangulamiento y que también habían abusado de la pequeña. Por otra parte, se le encontró a unos 11 kilómetros aproximadamente de Rochester. El tercer asesinato y último de esta serie de crímenes fue el de Michelle Maenza, también de 11 años. Desapareció tan solo unos meses más tarde que el anterior, que Wanda, el 26 de noviembre, y fue encontrada 2 días más tarde a 7 kilómetros de Rochester, por lo que había claramente una conexión entre estos 3 asesinatos. Después de estos crímenes tan atroces, hubo digamos un periodo de calma. La calma que precede a la tormenta, ya que entre finales de 1973 y 1976 realmente no ocurrió nada nuevo, por lo que realmente todo volvía poco a poco a la normalidad. Sin embargo, cuando el asesino del alfabeto parecía haberse ido, otra nueva ola de crímenes invadieron la zona de California. Así pues, el 10 de enero de 1977, Roxanne Rogash fue encontrada asesinada. En esta ocasión, la joven tenía 18 años, por lo que ya era bastante mayor que las anteriores niñas, y efectivamente había sido estrangulada. Los agentes rápidamente dijeron que Roxanne era prostituta, pero la familia lo negó continuas veces. Ahora bien, ¿esto justificaba de alguna manera el crimen? La siguiente víctima fue Carmen Colon, que recordaréis ya que era la primera víctima del asesino de Rochester, pero es que compartía nombre con ella. Para aquel entonces, en 1978, tenía 22 años, por lo que ya estaba más que afianzado que este asesino, o nuevo asesino,
prefería a mujeres más mayores. De nuevo, el modus operandi era el mismo, abusaba de ella y después la estrangulaba, y de hecho también sufrió algunos golpes antes de morir. Otras 3 mujeres fueron asesinadas. También había mujeres bastante más mayores, por ejemplo una de 56 años, y las otras rondaban los 30. De hecho, la última víctima que se conoce fue Tracy Tafoya, que contaba para aquel entonces con 31 años. Así pues, por si no ha quedado claro, ya que realmente es algo confuso, hay que tener en cuenta que hubo 2 olas de asesinatos. La primera ola, que fue en Rochester, que era el lugar donde vivía anteriormente Joseph Nasso, y donde desaparecieron y fueron asesinadas 3 chicas muy pequeñas. La segunda ola de crímenes, sin embargo, fue en California, y las mujeres eran muchísimo más mayores. Por lo tanto, era bastante extraño poder conectar a ambos asesinos, ya que no era el mismo modo que había utilizado anteriormente. Sí que coincidía la manera de asesinarlas, pero el perfil que buscaba en las víctimas no era igual. Así pues, tuvieron que pasar 2 décadas hasta que lograron hallar algo que conectase estos crímenes con Joseph Nasso, básicamente porque para el año 2011 él estaba en libertad vigilada, en libertad condicional, y por lo tanto la policía investigó su casa. Encontró entonces varias fotografías, centenares, de mujeres desnudas que se encontraban en posiciones bastante extrañas. Es decir, no parecían naturales, sino que más bien parecía como que ellas estuvieran o muertas o inconscientes. No solo descubrieron esto, sino también armas, municiones, esposas y otros tipos de elementos para dominar a la gente, revistas para adultos, maniquíes vestidos eróticamente, etc. Otro elemento muy importante fue realmente el diario de Joseph, donde aparecían ciertas citas un tanto extrañas. Por ejemplo, él describía cómo había encontrado a una mujer y le había ofrecido llevarla a casa en su propio coche. Textualmente decía lo siguiente: «La muchacha del norte de Buffalo era muy bonita. Tuve que dejarla inconsciente primero». Así pues, en abril del año siguiente fue acusado de los crímenes de Carmen Colon, la segunda en concreto. Recordemos que había una en Rochester y otra en California. En esta ocasión me refiero al crimen que ocurrió en California. Roxanne, Tracy y una muchacha que se llamaba Pamela Parson. Las 4 víctimas restantes de California simplemente fueron tachadas por la policía de prostitutas, lo cual no entiendo exactamente qué quiere decir. Si lo eran, ¿no merecían justicia? En cualquier caso, otras 6 mujeres que aparecían en el diario de Joseph jamás fueron identificadas y nunca se supo realmente quiénes eran o qué había pasado con ellas. Nasso intentó defenderse durante todo el juicio diciendo que las pruebas de ADN que se habían encontrado en los cuerpos de estas chicas de California habían sido colocados allí por la policía para incriminarle. Según él, tenía compasión por todo aquel ser que moría, que podía tener empatía, que le daba pena ese tipo de situaciones. Obviamente lo que él quería demostrar es que no era un psicópata y que podía empatizar con los demás. Además, se negó a contar con la ayuda de un abogado, por lo que él mismo ejerció de su propia defensa. Se tenían pruebas verídicas de que Joseph había viajado en innumerables ocasiones desde Nueva York hasta California, lo que realmente le vinculaba muy estrechamente con los crímenes. Durante aquella época, como dije, había aparecido el asesino del alfabeto y también se le investigó por ello, pero jamás se pudo encontrar ningún tipo de vestigio o ningún tipo de prueba que realmente afirmase que era Joseph. Este asesino serial lo que hacía era básicamente elegir a sus víctimas de un modo un tanto peculiar. Él cogía la primera inicial del nombre de la víctima y esta tenía que coincidir con el apellido, es decir, como por ejemplo Carmen Colon, C y C, y después dejaba el cadáver en un pueblecito que también tuviese la misma inicial. Como dije, uno de los principales sospechosos fue Joseph porque coincidía tanto en las fechas como en el lugar, pero jamás se pudo encontrar pruebas firmes, tan solo circunstanciales, que son las que he dicho, y por lo tanto quedó totalmente descartado. Aún así, por los 4 crímenes que mencioné antes, fue condenado en el año 2013 a la pena máxima. Contaba con 79 años para aquel entonces y se convirtió en la persona más anciana en el corredor de la muerte de California. Y además, como dije, se descartó
casi con seguridad que él fuera el asesino del alfabeto, ya que se comparó el ADN de sus víctimas de California con los casos que habían ocurrido en Rochester, y efectivamente no tenían coincidencia. Sin embargo, algunos investigadores tienen todavía la hipótesis de que efectivamente ambas oleadas de asesinatos fueron realizados por Joseph. También es cierto que hubo otro sospechoso en los asesinatos de Rochester, pero finalmente no se pudo esclarecer si él era el asesino del alfabeto. Os presento a Kenneth Bianchi, otro asesino serial conocido como uno de los estranguladores de Hillside, quien cometió varios delitos entre los años 1977 y 1978 junto a su primo. Aunque su automóvil había estado, digamos, en varios escenarios del crimen, realmente Bianchi jamás pudo ser declarado culpable, básicamente porque también se había comparado su propio ADN con las muestras dejadas en el cadáver de Wanda, que si recordamos fue la segunda víctima del asesino del alfabeto. Así pues, llegamos al final del caso. Actualmente Joseph sigue en el corredor de la muerte y realmente yo creo que va a fallecer simplemente por su edad. Otros 745 presos se están esperando, igual que él, a recibir su castigo. Pero desde el año 2006 el estado de California no ha realizado ninguna otra ejecución, puesto que el Tribunal Federal dictaminó que la triple inyección letal provocaba demasiado sufrimiento y dolor a los presos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que efectivamente Joseph Nasso fue el asesino del alfabeto o que simplemente cometió los crímenes de California? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadle me gusta y suscribiros para que os pueda traer más casos como este por el canal. Y sin más, hasta luego.